31 datos de cómo Estados Unidos se convirtió en potencia mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como el país más poderoso del mundo. Esa hegemonía solo se afianzó luego de ganar la Guerra Fría, 4 décadas después. Antes ya la fundación de la nación presagiaba el poder que alcanzaría Estados Unidos, como tan premonitoriamente advirtió Alexis de Tocqueville en 1835. Sin embargo, para muchos, la hegemonía estadounidense terminó en el año 2000, y con ella la Pax Americana, que dotó la estabilidad al mundo por décadas. Es innegable que el poder estadounidense tiene hoy un competidor formidable en China. Un signo de ello es el relativo declive de su influencia en América Latina, precisamente por la competencia china en su propio patio. Esto no debe sorprendernos, porque si hacemos caso a la historia, antes o después Estados Unidos dejará de ser la potencia hegemónica que es hoy. No hay forma de evitarlo. En ese sentido, la proyección no es exactamente sobre el cómo, sino sobre el cuándo. Tal vez por eso es importante repasar la forma en la que se transformó en el imperio más poderoso de la historia. Por ello vamos a presentarte 31 datos sobre cómo Estados Unidos se convirtió en potencia mundial. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su territorio. Una buena parte de los estadounidenses cree que su país fue escogido por Dios para la misión divina de guiar a la humanidad. Esta idea mesiánica alimentó la doctrina del destino manifiesto y sirvió de legitimización para su imperialismo. Se puede criticar esa noción religiosa, pero no se puede ignorar que el territorio sobre el que se asienta el país parece un regalo divino, uno que, mucho antes de que Estados Unidos se convirtiera en potencia mundial, lo predestinaba para ese futuro. Lo primero en lo que debemos fijarnos en la extensión del territorio, 9.83 millones de kilómetros cuadrados, un país-continente que es el cuarto país más grande del mundo. Así, las 13 colonias tuvieron todo el espacio para expandirse desde el este, en un proceso de aclimatación de su población y dominio de todos los recursos que necesitaría su industrialización. Número 2. Aislamiento. Por si la extensión del territorio no fuese suficiente, la misma ubicación del país, aislado por 2 océanos, lo hizo históricamente muy difícil de atacar. Al no tener que desviar recursos hacia un ejército al principio de su historia, Estados Unidos pudo concentrarse en su desarrollo. De hecho, salvo por la guerra de 1812, el bombardeo de un único avión japonés sobre Oregon en 1942, Estados Unidos nunca ha sufrido un ataque en territorio continental desde que se independizó. Número 3. Los recursos naturales. Siguiendo con los regalos de la providencia al territorio y su ubicación ventajosa, se suman los recursos naturales que alberga el suelo norteamericano. Y es que a veces se pierde de vista que Estados Unidos siempre ha contado con los recursos naturales que le ha exigido cada fase de su desarrollo económico. Al inicio, los bosques que cubrían al país fueron más que suficiente para las necesidades de construcción preindustriales, en las que también se usó la piedra de las canteras del país. Luego, estos mismos bosques, junto al hierro que podía extraerse de las minas nacionales, servirían para levantar la gigantesca red de ferrocarriles y para alimentar las máquinas de vapor de la primera industrialización. Otro recurso que pasa desapercibido es la comida. La carne era tan abundante en los días de los pioneros que el vocablo buck, o ciervo en español, que es uno de los sobrenombres del dólar, se deriva precisamente de la compra de carne, un animal por dólar, en los días de la expansión hacia el oeste. Sin esa fuente de proteínas, el país, como lo conocemos hoy, no existiría. Otro tanto se puede decir de los cereales en el norte, y del tabaco, el algodón y la caña en el sur, que ayudaron a construir una rica sociedad agraria y mercantil, lista para industrializarse aceleradamente. Cuando esta fase del desarrollo económico se impuso, las reservas de petróleo, hierro, aluminio y cobre, que escondía el suelo de Estados Unidos, le dieron una ventaja frente a sus competidores europeos, que debían expandir su estructura imperial para obtener los mismos recursos. Fue mucho después de industrializarse que Estados Unidos se convirtió en un imperio y empezó a buscar recursos fuera de sus fronteras, porque al inicio, y en alguna medida todavía hoy, los tuvo al alcance de la mano en su propio territorio. Número 4. Los Pilgrims. La conformación de los Pilgrims, ingleses que llegaron a lo que es hoy Estados Unidos, le daba al país el mejor punto de partida de ninguna colonia en el Nuevo Mundo. Para empezar, esos colonos tenían muy acendrado el deseo de libertad, precisamente porque huían de la intolerancia religiosa en Inglaterra.
Su sueño era instaurar una utopía religiosa en las nuevas tierras, por lo que políticamente eran más tolerantes que, por ejemplo, los españoles que colonizaron la América Meridional. No es que no hubiese episodios de intolerancia, como la caza de brujas en Salem, es solo que la idea de libertad tenía una mejor recepción en una sociedad que no tenía la vocación de las luchas intestinas que plagaron a las nacientes repúblicas hispanoamericanas en el siglo XIX. Número 5. La democracia americana. No siempre se presta atención a que la estadounidense fue la primera democracia moderna del mundo. Lo que los padres fundadores crearon no tenía antecedentes, una democracia representativa e igualitaria en medio de un sistema federal. No hay que perder de vista la tara que representó la esclavitud para esa democracia, pero aún así, este régimen político aseguró a los estadounidenses blancos poder desarrollar todo su potencial, a no tener que desperdiciar sus vidas enfrentando un gobierno tiránico. Es la democracia la que permite el desarrollo económico y la expansión hacia el oeste, que signarán la base del poder al principio de la historia del país, que nunca ha sufrido una dictadura. En menor medida, la democracia también ha permitido la integración de gente venida de todas partes del mundo, que cree en la promesa del sueño americano. Luego ha sido la misma democracia la que ha permitido que Estados Unidos supere sus grandes traumas, como la guerra civil o la lucha por los derechos civiles, para retomar la senda de la construcción de su poder. Aparte, hasta hace poco, la democracia fue la más poderosa arma ideológica para imponer el poder estadounidense. Las acciones militares del país siempre se justificaron en la imposición del Estado de Derecho y la libertad allá donde no existía. Sus detractores pueden entender esa justificación del uso de su poder militar como una terrible mentira, pero no puede ignorarse la fuerza que yace detrás de una nación que se asume como la tierra de la libertad. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero podría haber un nexo entre el declive de su poder y el de su democracia, dañada como nunca antes después del asalto al Congreso en enero del año 2021. Número 6. El gobierno reducido. Aún con democracia, Estados Unidos no hubiese alcanzado su poder si su gobierno no se hubiese mantenido reducido, incapaz de avasallar a la sociedad. Pese al poder que alcanzaría luego el New Deal, aún hoy la sociedad estadounidense no tiene que temer a su gobierno. Número 7. Su población. Aunque no alcanza a la India y mucho menos a China, los más de 330 millones de estadounidenses aseguran que la economía del país tenga suficiente mano de obra y capacidad de innovación hoy, como en el primer siglo de existencia de la nación. Y es que esta característica ha estado presente virtualmente desde el inicio de la historia de Estados Unidos. Cuando el país se independizó de Inglaterra, ya la población de las 13 colonias tenía la tendencia de crecimiento que se consolidó durante el siglo XIX, gracias a la inmigración. Esa masa humana fue la que permitió la existencia de ciudades como Nueva York o Boston, desde la que el país consolidó su influencia más allá de sus fronteras. Número 8. Las guerras indias. La conquista del oeste es uno de los episodios más inquietantes de la historia estadounidense, porque muestra a la vez la naturaleza violenta del alma del país y las cualidades que le permitieron su poder. Una buena parte del corazón de sus fuerzas armadas se forjó al calor de las guerras indias, que al mismo tiempo les sirvieron de entrenamiento para las guerras coloniales contra México y España. Aparte, sin las tierras robadas a los indios, no hubiese sido posible el primer desarrollo del país. Número 9. La Marina Mercante. Antes de poseer su fabulosa armada, Estados Unidos dominó los mares, y de ahí la economía con su flota mercante. Apenas ganada su independencia, armadores de Nueva York y Boston fletaban buques que, enarbolado la Star Spangled Banner, podían ser vistos en todos los mares. Con esa capacidad de transporte marítimo, el país se aseguró desde muy temprano que sus mercancías tuvieran acceso a los mercados, pero además, al ahorrar capital, ya que no dependía de flotas extranjeras para su comercio. Ese aspecto del poder estadounidense quedó plasmado en Moby Dick, a la que un ballenero que zarpa de Nantucket caza por varios océanos. En el mundo real, la expedición del Comodoro Perry, aunque militar, logró abrir los puertos japoneses al comercio en 1854, en un intercambio que privilegiaba el trato con Estados Unidos y que se usaría como modelo en todo el planeta. Número 10. La guerra con México. En cierto sentido, la guerra con México definió el tono de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina hasta nuestros días. Pero adicionalmente, esa guerra le sirvió a Washington para ganar casi un tercio de su territorio actual, incluida California, un estado que por sí solo estaría entre las 10 primeras economías del mundo si fuese un país independiente. Número 11. Los inmigrantes. Pese a su discriminación, Estados Unidos es un país formado por inmigrantes.
Sin las masas de gente que llegaron de todas partes del mundo, no hubiese sido posible conquistar todo el continente, y mucho menos aprovechar sus recursos. Esos inmigrantes, denostados hoy, han dotado al país con la capacidad de innovación, sin la que su desarrollo no hubiese sido posible. Número 12. Su sistema educativo. La mentalidad estadounidense es ajena a las complejas disquisiciones abstractas, que también calzan con la mentalidad europea. El estadounidense es práctico, y para él, la educación debe servir para dotarlo de habilidades que le permitan hacer su entorno más confortable. Con esa premisa, el sistema educativo del país, al menos el superior, es una fuente de conocimiento e innovación inigualable, al que acuden estudiantes de todas partes del mundo. Los estudiantes chinos llenan las aulas y laboratorios de las universidades estadounidenses, para luego ser tentados, muchos de ellos con prestigio y dinero, si llevan lo que aprendieron de vuelta a casa. Uno de los símbolos del sistema universitario estadounidense, la Ivy League, que reúne a las más prestigiosas del país, hunde sus raíces en los siglos XVII y XVIII, cuando la mayoría de las universidades que la forman fueron fundadas. Número 13. Su tecnología. Es precisamente en esos centros de estudio superior donde el país produce el conocimiento que, en forma de tecnología, le dio la preeminencia. Y no nos referimos al presente, sino a los más de 2 siglos de historia del país. El número de patentes registradas en los siglos XVIII y XIX dan cuenta de la inventiva y el ingenio de una sociedad en constante búsqueda de mejorar su entorno gracias a la ciencia. Aunque es un ejemplo casi contemporáneo, la bomba atómica es el mejor caso de la confluencia entre universidades, recursos naturales y tecnología como pilar de la hegemonía de esa nación. Como se sabe, a principios del siglo XX, Europa lideraba los avances en el estudio de la física, con muchos más premios Nobel en el área de los que tendría Estados Unidos en un buen tiempo. Sin embargo, fue el país del norte el que ganó la carrera del átomo. ¿Por qué? Porque científicos de todo el mundo se sintieron más cómodos investigando en Estados Unidos que en ninguna otra parte. Luego, la formidable capacidad industrial de la nación proveyó los recursos y las habilidades que requirieron desarrollar esta arma para terminar ganando la Segunda Guerra Mundial. Número 14. El capitalismo. Ya mencionamos la democracia como sistema político, pero esta no hubiese servido de mucho para que Estados Unidos llegase a ser una potencia sin su matrimonio con el capitalismo. En esta faceta histórica, el país contó con las ventajas y características que hemos mencionado hasta aquí, pero además evitó desvíos o retrasos al no tener una fase mercantilista como la que arruinó a España o retrasó a los Países Bajos. Número 15. La industrialización. Ninguno de los países industrializados que inauguraron el siglo XX lo hizo más rápido que Estados Unidos. Gracias a eso logró aventajar a la madre patria, a Inglaterra, pero también a Francia y Alemania. Esa transformación, que en Europa fue traumática y degradó el ambiente hasta casi arrasarlo, en Estados Unidos fue menos problemática y produjo 2 resultados claves para la hegemonía posterior. Uno fue que el país tomó conciencia de la finitud de sus recursos naturales, moviéndolo a protegerlos, y el otro es que se sentó las bases para una moderación del capitalismo, que sería clave cuando todo el sistema se vio al borde del colapso en el año de 1929. Número 16. El poderío militar. A veces sorprende lo modesto que era el ejército estadounidense antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Incluso el ejército húngaro era más grande. Y eso, a pesar de que fue la intervención estadounidense en Europa la que decidió a favor de los aliados la Primera Guerra Mundial. Pero durante el periodo de entreguerras, el país se quedó atrás, tanto que a mediados de los 40, Washington no estaba seguro de si podría mantener sus fuerzas estacionadas en Europa para detener a la Unión Soviética una vez finalizada la guerra. No obstante, gracias a varios de los factores que ya hemos listado, Estados Unidos logró poner en pie el primer ejército del mundo, gracias a su capacidad de proyectar su presencia en cualquier parte del planeta. Aunque la Unión Soviética durante la Guerra Fría y hoy, Rusia, posee más ojivas nucleares, Estados Unidos, gracias a su flota de portaaviones, tiene una capacidad de despliegue que no tiene ningún otro país. Además, salvo tal vez por China, Estados Unidos no tiene rival en su fuerza económica, que es el sostén de todo ejército. Ahora bien, para entender cómo el país desarrolló su capacidad militar, hay que repasar 5 guerras más de las que ha peleado. Número 17. La Guerra Civil. Desde su fundación, pocas cosas tuvieron el potencial de destruir a Estados Unidos, tanto como la diferencia entre el sur esclavista y el norte primero mercantil y después industrializado. Cuando los estados del sur intentaron la secesión, ese peligro se hizo patente, pero fue conjugado por la voluntad de Lincoln y del ejército de la Unión.
Esa guerra, que tuvo el potencial para retrasar el desarrollo del país por décadas, en realidad sirvió como el revulsivo que, al mismo tiempo que canceló la peor amenaza para el futuro de la nación, le permitió reconducir su energía para terminar su industrialización y comenzar la fase financiera de su capitalismo. Número 18. La Guerra Hispano-Estadounidense. Esta no fue la primera guerra que peleó el país. Ya mencionamos que antes estuvieron la Guerra de Independencia, las Guerras Indias, la Guerra con México y la Guerra Civil. Pero la Guerra Hispano-Estadounidense fue más importante que esas previas para que el país se convirtiera en una potencia, y lo fue por varias razones. La primera de ellas es que sirvió como estocada final para que un imperio, el español, terminase de caer. Así, los Estados Unidos se plantaron en el escenario internacional como un imperio emergente. Otra razón de la importancia de la Guerra Hispano-Estadounidense es que le dio al país un alcance militar intercontinental por primera vez. Como recordaremos, en esa guerra, España perdió a Cuba y a sus posesiones en Asia, desde Guam hasta las Filipinas. El primer territorio le dio a Estados Unidos presencia en el Caribe, además de asegurarle el control sobre la desembocadura del Mississippi, clave en el comercio nacional, pero también sirvió para mantener al continente bajo su égida casi hasta hoy. Número 19. El colonialismo en Asia. Mientras que las nuevas colonias en Asia le sirvieron a Estados Unidos para aumentar su penetración comercial y militar al otro lado del mundo, y de paso desarrollar su costa oeste, el primer paso de esa expansión fue la especie de golpe de estado de Hawái en 1893, orquestado por hombres de negocio que luego pidieron la anexión. Número 20. La Primera Guerra Mundial. Si la Guerra Hispano-Estadounidense marcó la primera expansión imperial estadounidense, la Primera Guerra Mundial hizo que Estados Unidos se sentara en la misma mesa que las potencias imperiales dominantes. Aunque no se compararía con la capacidad que tuvo después de 1945, la victoria aliada, que ayudó a forjar, le dio a Estados Unidos la posibilidad de estructurar el orden mundial según sus intereses nacionales. Esa guerra también sirvió para que el país modernizara su ejército, aunque la Gran Depresión y la tendencia aislacionista que se impuso en el país entre guerras hicieron que descuidara a sus fuerzas armadas hasta que Japón lo sorprendió en Pearl Harbor. Número 21. El New Deal. Estados Unidos logró sobrevivir al mayor reto que ha enfrentado el capitalismo, la Gran Depresión de 1929, adaptándose, no destruyendo al sistema. El conjunto de políticas del presidente Roosevelt, conocidas como el New Deal, le dieron al país su welfare state, pero además consolidaron al Estado como un actor clave de la sociedad, afianzando el poder federal sobre el de los estados. Número 22. La Segunda Guerra Mundial. Ya hemos mencionado que este fue el punto de inflexión en el poder estadounidense. Justo antes de la que entrara en esta guerra, la corriente política dominante en el país abogaba por el aislacionismo, que lo mantuviese alejado de los conflictos europeos. Pero aparte de todas las otras ventajas que lo confirió, esta guerra sirvió para cancelar definitivamente las secuelas de la Gran Depresión, lanzando la producción industrial estadounidense a la estratosfera. Número 23. El colapso del colonialismo europeo. La Segunda Guerra Mundial terminó con todos los imperios, menos dos, el estadounidense y el soviético. En el caso de los imperialismos inglés y francés, el vacío fue ocupado obviamente por los Estados Unidos, que amplió su área de influencia al mundo entero, con frecuencia con la aquiescencia de los gobiernos que querían evitar que sus países cayeran bajo el orden soviético. Número 24. El dólar. Si los portaaviones le permitieron al país ejercer influencia militar global, el dólar le permitió hacer lo mismo en el sistema financiero mundial. De nuevo, el final de la Segunda Guerra Mundial es el hito que hizo que el dólar se convirtiera en la principal moneda de reserva, unidad de cuenta y de intercambio del planeta, sustentado sobre la primera economía mundial. Aunque asediado por los intentos chinos, indios, brasileños y rusos de desbancarlo, el dólar sigue siendo hoy el eje de la economía global que emergió de los acuerdos de Bretton Woods en 1944. Un solo dato lo refrenda: hoy, la aplastante mayoría de la deuda soberana del planeta es emitida en dólares. Por otra parte, Washington tiene capacidad de veto igualada en todos los órganos de la arquitectura financiera del mundo de posguerra, empezando por el Fondo Monetario Internacional. Eso explica que, en lo que conforma una ironía, corruptos de todas partes del mundo usan el sistema financiero estadounidense, o que emplea el dólar como eje para lavar y esconder sus fortunas. Número 25. El orden internacional de posguerra. En estrecha relación con el dato anterior, está la arquitectura política mundial que surgió en 1945, alrededor de la ONU, la iniciativa de Roosevelt, para sustituir a la malograda Liga de las Naciones y evitar guerras mundiales en el futuro. Esa influencia no se diluyó y hoy Washington financia el 20% de su presupuesto,
tiene un asiento permanente en su Consejo de Seguridad y alberga su sede principal en Nueva York. Número 26. El sistema de alianzas militares. Con un alcance inicialmente limitado a Europa, otro pilar del orden internacional de posguerra es la OTAN, gracias a la cual Washington contuvo el avance soviético en el continente y también se aseguró su influencia sobre Alemania, Francia y el Reino Unido. Hoy la OTAN se ha expandido hasta la frontera rusa y planea extender su influencia a Asia, siempre de la mano de Estados Unidos. Número 27. Influencia cultural. Como suma de su poder militar y económico, la hegemonía de Estados Unidos se completó con una hegemonía cultural aplastante. Hoy, no solo el inglés es la lengua franca del mundo, sino que el planeta entero copia la cultura estadounidense desde hace décadas. Desde los vaqueros hasta la Coca-Cola, pasando por el Ford Mustang, el país domina más y con menos resistencia, gracias a sus íconos culturales, que por sus armas o el dólar, en lo que se denomina el soft power. Pocos países han impuesto al resto del planeta su propio imaginario como lo ha hecho el Coloso del Norte, westerns, héroes de acción, cómics, etc. Número 28. La Guerra Fría. Antes dijimos que al final de la Segunda Guerra Mundial solo quedaron dos imperios en pie, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues bien, al final de la Guerra Fría solo quedó victorioso Estados Unidos. Aunque hoy la situación es diferente y el poder de Washington es retado por China y de nuevo por Moscú, una de las razones detrás de la hegemonía de Estados Unidos es esa victoria sobre el comunismo. Número 29. El proveedor de capital del mundo. Este es otro aspecto que se ve opacado hoy por un relativo declive, pero en la segunda posguerra, Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor del capital del mundo, gracias a lo que ya te contamos sobre el dólar y la arquitectura económica de Bretton Woods. Número 30. La innovación. Pese al poderoso impulso chino, pocos países son tan idóneos para la innovación como Estados Unidos. La creatividad y atrevimiento de sus hombres de negocios no encuentra comparación en ninguna otra economía del mundo, y no solo desde la última etapa de la revolución industrial, sino desde la creación misma del país. Todas las tecnologías disruptivas encuentran bien su origen o su mejor desarrollo en Estados Unidos. IA, computación cuántica, microchips, etc. Número 31. La primera economía mundial. Como suma de lo que te hemos contado, Estados Unidos es la primera economía del mundo hoy, en términos de PIB, lo que constituye al mismo tiempo un dato sobre cómo llegó a ser la potencia mundial y una consecuencia de esa realidad. Al liderar económicamente al mundo, el país tiene una posición de ventaja para seguir acumulando poder. En los 50 se creyó que Estados Unidos perdería la Guerra Fría cuando la Unión Soviética fuera capaz de poner un satélite en órbita y luego llevar al espacio al primer ser humano, mientras los cohetes espaciales estadounidenses explotaban sin despegar. En los 80 esa premonición se repitió, poco antes de que el país terminara ganando la Guerra Fría. Ya antes de la segunda presidencia de Obama, volvió la creencia de que el declive de la gran nación del norte había alcanzado un punto de no retorno. Si esta vez fuese acertada la predicción, podríamos ser testigos entonces de la caída del imperio estadounidense en esta generación. Sea que lo llenen dentro de poco o no, los poderes que aspiran a ocupar el lugar de Estados Unidos harían bien en aprender que lo convirtió en el mayor imperio de la historia. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan los 31 datos de cómo Estados Unidos se convirtió en potencia mundial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.